dan permisos para talas, para extracción, y al hacer extracción pues van a dañar todo este bosque, y al dañarlo pues vamos a quedarnos sin árbol nacional. Bosques de palma, volcanes, nevados, pájaros. Acompáñenme en este viaje por el Tolima que va desde la ciudad de Ibagué hasta el hermoso Parque de los Nevados. Es un viaje para aventureros y amantes de la naturaleza. Bienvenidos a Ibagué por su seguridad y la atención a la población. Buenos días. Hoy los saludo desde la capital del Tolima. Estoy en Ibagué y estoy segura que este será un destino que a mí me va a encantar, pues combina la ciudad con la naturaleza. Definitivamente un reto que tenemos todos de vivir en armonía. Aquí les presento a mi anfitrión. Él es David Bejarano, más conocido como Truman. Bienvenidos a Ibagué, al Tolima, Toya, y vamos a disfrutar del paisaje de una ruta ecohistórica acá en Ibagué. ¿Y hoy cómo vamos a arrancar el día? Vamos a hacer un coffee bike, visitando 3 sitios de interés para el café. Aquí comienza el Urban Coffee Bike. Conde Gabriel, que en 1866 fue el que le dio este nombre a Ibagué, ciudad musical de Colombia. Y por eso quiero traerte ahora a un sitio donde hay un artesano de instrumentos musicales. Después de un delicioso almuerzo en el Hotel Iguayma Campestre, estamos aquí para hacer una actividad que a mí personalmente me emociona muchísimo. Sí, Toya, estamos en Yaguaré, es un centro de aventura extrema acá en el Cañón del Conveima, y nos vamos a lanzar en una tirolina de 500 metros de distancia y 80 metros de altura. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Increíble! ¡Buen día! Truman, yo no canto tan bonito como los pájaros, como los cientos de pájaros que cantan aquí al amanecer. Anoche tuve la oportunidad de descansar plácidamente. Amanecer en Ukuku es una experiencia maravillosa porque lo despierta a uno el canto de las aves y esta maravillosa vista del Nevado del Tolima, una montaña hermosa que fue la que realmente hizo que encontráramos a Ukuku. Hoy vamos a recorrer y a redescubrir el camino real, ese camino que recorrió Humboldt. Fue en 1801 cuando Humboldt estuvo en Ibagué, iba hacia Cartago. Aquí pudo apreciar un eclipse, él venía detrás del eclipse de luna, y luego también por primera vez apreció el Nevado del Tolima. ¿Cuánto se tarda una persona desde aquí hasta Toche? Normalmente son 7 horas. Por este camino vamos a verlo tal cual como lo vivió Humboldt en su momento. No me puedo imaginar cómo hace 200 años Humboldt hizo este mismo recorrido, pero con equipos gigantes donde recolectaba las muestras. Claro, él partió de Ibagué con una recua de mulas cargadas. Él como geólogo se admiró de los Andes por su formación. Finalmente, aquí estamos en el volcán Machín. Después de caminar y venir a caballo 8 horas,
llegamos aquí. Yo estoy Sí. muy orgullosa de nosotros. No, Toya, te felicito. Realmente fue una jornada extenuante, larga, y ahora nos encontramos en el antiguo cráter del Machín. ¡Feliz noche! Buenos días, buenos días. Después de un merecidísimo descanso, los saludo hoy desde el corregimiento de Toche, un lugar que fue impactado por el conflicto armado durante muchos años y que hoy es declarado territorio de paz. Justo aquí en medio de sus calles y sus casas coloridas, nos abren las puertas de este lugar para recorrer la ruta de la palma de cera. Annie es la esposa de Truman y ellos dos se han puesto todo el amor y toda la magia a Ukuku y a todas las experiencias que hemos venido viviendo, y es precisamente por eso que estamos aquí hoy, porque vamos a vivir una aventura bastante importante en esta región. Claro que sí, pues bienvenidos todos. Hace 218 años Humboldt nos visitó y descubrió los bosques de palma de cera, así que vamos a empezar esta gran experiencia caminando. ¡Listo! Pues este es un ecosistema muy estratégico, Toya, para la palma, porque es en realidad aquí la salacuna. Sin este sotobosque es imposible que las palmas sigan creciendo. Eso es lo que nos pasa en otros sectores donde vemos que son solo palmas solas en un potrero. Es muy difícil que en realidad estas palmas den progenie. Por eso es importante conservar este ecosistema, que es primordial para que la palma de cera siga creciendo y además siga dejando progenie y no se extinga. Fuera de las fronteras agrícolas, la minería es una de las cosas que más está afectando esto, porque pues igual las decisiones se toman fuera y hacen que dan permisos para talas, para extracción, y al hacer extracción pues van a dañar todo este bosque. Y ahora salimos al claro, vemos palmas altísimas. Inclusive a Humboldt lo tacharon de loco hace 200 años cuando dijo que habían palmas de 70 metros a 2.800 metros de altura. Me sorprende que, siendo la palma de cera el árbol nacional, no haya más presencia del Estado aquí haciendo algo para protegerlas. Pues ya que lo comentas, en realidad la palma de cera se convirtió en el árbol nacional precisamente como una estrategia para conservarlas, para que no se extingan. Las son endémicas de Colombia, en ninguna otra parte del mundo las vas a ver. Hoy en este recorrido por los bosques de palma de cera recibí una invitación muy especial, y es precisamente aquí donde estoy, en la finca La Leona, donde se creó la fundación Yo Amo la Palma de Cera, y voy a sembrar hoy una palma para contribuir con su conservación. Yo creo que en este territorio no solo se siembran palmas, sino que también se siembra paz, se siembra muchísima esperanza y se siembra muchísimo amor de la gente que está aquí, tratando e intentando precisamente de que eso que haces tú prospere y que cada vez venga más gente a este territorio y entre todos logremos eso, preservar este lugar por medio de una forma distinta que es el ecoturismo. Gracias por haber venido. Hoy vamos a hacer una actividad que a mí me encanta y que me llena de adrenalina, que es rafting. Aquí estoy con Annie, con Truman y con Diana, quien será nuestra guía, así que bueno. Me voy sorprendida con estas tierras, con su biodiversidad, con sus paisajes, con sus imponentes palmas de cera, con la amabilidad y calidez de su gente. Quiero invitarlos a que vengan al Tolima y que así como Humboldt, que era un viajero por naturaleza, se sorprendan. Hay muchas personas aquí que tienen el deseo de proteger y de conservar este lugar, pero ellos necesitan nuestro apoyo y la mejor manera de hacerlo es viniendo, escuchándolos. De esa manera van a preservar este territorio en beneficio de todos.